No importa la manera como se haga, lo importante es que se haga. Amén. Amén. Y siempre, por supuesto, guardándonos en el contenido de esa interpretación, de ese mensaje que estamos expresándole a Dios, que estamos transmitiendo a otras personas que lo puedan escuchar. Porque es una manera también de predicar el mensaje del Evangelio. La palabra del Señor, si estaba pensando y estaba meditando ahora, decía el Señor, si cada creyente entendiera el gran privilegio y la responsabilidad que tiene en sí mismo como predicador del Evangelio, no pararíamos un día de poder nosotros expresar, de predicar el mensaje del Evangelio. Tendríamos que predicarlo todos los días, como decía Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero han pasado muchas cosas y uno de los elementos o de los factores enemigos de la disposición de la predicación del Evangelio es el desánimo. El desánimo viene por diferentes razones. A veces predicamos y predicamos y predicamos y la gente es indiferente, hace caso omiso al mensaje que nosotros estamos predicando, y entonces eso tiende a traducirse en desánimo y decimos nosotros: no voy a seguir predicando a esta generación que le predico y le predico y le predico, y no prestan atención al mensaje de la palabra del Señor. Otra razón importante por la que viene el desánimo es también porque a veces ignoramos el poder que hay en ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo, el impacto eterno que puede producir en una persona en la predicación de ese mensaje de la palabra de Dios. A veces pensamos que el mensaje del Evangelio es opcional, que la predicación del mensaje del Evangelio es una opción que nosotros podemos decir, si lo predico, pues bien, y si no lo predico, da igual. Y pensamos que eso puede ser una forma de nosotros dejar de predicar, y entonces nos escondemos detrás de eso y a la final terminamos sin predicar el mensaje de la palabra. Y bueno, entonces mucha gente, muchas personas que necesitan escuchar el mensaje no lo hacen. Otras personas, otros creyentes se desaniman porque dicen: yo quiero predicar como predica como predica aquel, como predica el otro, y entonces se esfuerzan por predicar igual que otros predicadores, y entonces pierden su propio estilo y se desvirtúan de los dones que Dios le ha dado para predicar el Evangelio, y entonces terminan sin predicar la palabra de Dios. Y eso es algo que también produce cierto desánimo y frustración, porque yo digo: Señor, me gustaría predicar como Billy Graham, a mí me gustaría predicar como como aquel. Entonces eso no es así. La predicación del mensaje del Evangelio tiene una multiforme variedad de estilos de predicación. Y a veces no solamente nosotros los predicadores que nos limitamos a hacerlo de esta manera, utilizando un púlpito, utilizando una transmisión, utilizando la oratoria para transmitirlo. Pensamos que esos son los únicos que pueden predicar el mensaje del Evangelio, pero resulta ser que no es así. La predicación del Evangelio se puede dar de diferentes maneras, de acuerdo al don y a la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo, a través de una canción bien interpretada, puedo estar predicando el mensaje del Evangelio. Yo, a través de una conversación persona a persona, puedo estar predicando el mensaje del Evangelio. Con el trato hacia otra persona, yo puedo estar predicando el mensaje del Evangelio, introduciéndome para hablarle de lo que Dios ha hecho en mi vida a través del mensaje del Evangelio. Son diferentes maneras: haciendo una buena obra, acercándose a alguien, saludando a alguien. Yo puedo introducirme para poder predicar el mensaje del Evangelio. Y a veces nosotros, los predicadores que tenemos ese don,
esa facilidad de poder expresar con palabras el mensaje del Evangelio, nos sentimos en cierta forma como en una envidia santa de aquellos que tienen esa facilidad para meterse en una conversación y relacionarse con la gente y conversar con ellos y allí desarrollar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, igualmente sucede con los que están allí, que tienen ese don. Entonces, entramos como una competencia. Yo quiero ser predicador, pero no sabemos que somos predicadores y que estamos predicando. Y a veces en esa confusión, entonces nos desanimamos y dejamos de predicar el mensaje del Evangelio. Esto es una ignorancia que hay dentro del pueblo del Señor, que nosotros tenemos que corregir. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el Señor nos da aquí algunas importantes lecciones de cómo nosotros deberíamos valorar el mensaje, la predicación del Evangelio, para que nosotros veamos la gran importancia y el gran valor, el impacto eterno que puede producir una predicación del Evangelio, como dijo Jesús. Marcos 16, 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay 4 maneras de impactar, que el Señor nos deja aquí, de impactar con la predicación del Evangelio. 4 maneras. Vamos a ir. La primera manera que yo consigo aquí es la obediencia a ese mandato de ir. El impacto que produce un predicador cuando va, cuando no espera que venga la gente, sino que él va a donde está la gente. Por eso el Señor dijo: ir, porque el primero que nos dejó el ejemplo a nosotros de ese poder, de ese impacto en la entrega del mensaje del Evangelio, es cuando Él vino, se hizo hombre y nos entregó el mensaje de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Él vino, Él se aproximó, la encarnación, Dios hecho hombre, vino, digo, yo no estimo el ser igual a Dios, sino que voy a ir a donde está la necesidad. Y esto es una cosa que produce un impacto eterno. Usted no se da cuenta del impacto que produce esto. Cuando nosotros cambiamos esa mentalidad de esperar que la gente venga para que nosotros le prediquemos, y en lugar de esperar que ellos vengan, nosotros vamos a donde ellos están. Mire, usted está haciendo algo que no tiene manera de poder explicarlo, pero produce un impacto. Cuando alguien se aproxima a mí y no espera que yo vaya, ¿por qué? Porque el mundo está ciego, el mundo está sordo, el mundo está cojo, el mundo está paralítico, el mundo está muerto en sus delitos y pecados, y ellos no pueden venir. Alguien tiene que ir. Y cuando nosotros vamos y nos aproximamos a ellos, por eso Jesús dijo: por tanto id, y por eso dice: id, porque la orden es esta: vayan a donde está la necesidad. Iglesia del Señor Jesucristo, el mandato de Dios no es que la gente venga a la iglesia, es que la iglesia vaya a donde está la gente, la necesidad, el perdido, los pecadores. Y eso va a producir un impacto eterno en las personas. Las personas se van a abrir porque dijeron: este vino, este se esforzó, este tuvo que coger un coche, este tuvo que andar, este tuvo que, para poder venir a traerme el mensaje de la palabra de Dios. Ese sacrificio es lo que usted hace, produce un impacto eterno en esas personas allí que
que están recibiendo. Y entonces, no importa que usted no tenga muchas palabras elocuentes, no importa que usted no tenga mucha verborrea, como decimos, o que usted no sea una persona rimbombántica para predicar y que no tenga mucha oratoria. Usted puede ser una persona de pocas palabras, pero usted se esforzó y usted fue, y eso nada más va a producir un impacto en las personas que van a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo: id, id, id. Porque eso el Señor sabe. Hay un secreto ahí, hay un poder allí, hay un impacto que tú vas a producir cuando tú vas a escuchar, a predicar el mensaje del Evangelio. El otro impacto que produce la palabra del mensaje, de la predicación del Evangelio, es el impacto que hay en el mismo mensaje. El mensaje que vamos a predicar, porque el Señor dijo: ir y predicar el Evangelio. No voy a predicarme a mí mismo, no voy a predicar mi propia experiencia, yo no voy a predicar lo que he escuchado de otro. Es el mensaje del Evangelio. Cuando usted predica el mensaje del Evangelio, entonces el impacto eterno que va a producir eso en las personas, porque el único que puede cambiar, el único mensaje que puede cambiar la vida de cualquier persona es el mensaje del Evangelio. No es tu mensaje, no es el mensaje de otra persona, es el mensaje del Evangelio. Si nosotros nos limitáramos a predicar el mensaje del Evangelio, vamos a descubrir el poder y el impacto que hay en eso, y nos vamos a convertir en predicadores extraordinarios, y vamos a ver los resultados, pero predicando el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que hace el impacto. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos limitáramos nosotros a predicar el mensaje del Evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación, nosotros vamos a ver mejores resultados en la predicación de la palabra. Pero nos frustramos y nos desanimamos porque nos estamos predicando a nosotros mismos, porque estamos predicando de tantas cosas que realmente no son las que el Señor dijo que teníamos que predicar. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. El otro impacto importante está aquí en esa palabra que dice: ir por todo el mundo, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Ve? Es la locura que dice Dios. A Dios le agradó salvar al hombre por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y ese mensaje que nosotros predicamos, algunas veces vemos el resultado inmediato, pero entiéndase que a veces es una semilla que estamos nosotros sembrando, que estamos plantando, y que esa semilla va a necesitar un tiempo que se procese, que germine, que crezca, para que pueda dar fruto. No pensemos que estamos perdiendo el tiempo cuando predicamos el mensaje. Mucha gente todos nosotros hemos sido salvados por la predicación del Evangelio, los que estamos aquí. Entonces, el Evangelio salva. El Evangelio produce un impacto, la predicación del Evangelio produce un impacto eterno, porque te salva de la condenación eterna. Pero al mismo tiempo, esa predicación del Evangelio produce un impacto para una condenación eterna, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no te mandó a ti a salvar o a condenar a nadie. Eso le pertenece a Él. Pero tú, cuando predicas el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio va a ser el trabajo de salvar y de condenar. Amén. Y a veces nosotros no entendemos el valor y el poder. A veces infravaloramos lo que nosotros somos y nos sentimos: no, ¿quién eres tú? Un predicador. Tú sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo vas a decir que tú eres un simple predicador del Evangelio? Un predicador del Evangelio tiene un mensaje que puede salvar o puede condenar al mundo. Tú nunca vas a perder el tiempo cuando predicas la palabra, cuando
predicas el mensaje del Evangelio. Porque cuando predicas el mensaje del Evangelio, los que te oigan y puedan ser apercibidos, esos se van a salvar. Pero los que hagan indiferente y ellos digan yo no quiero escuchar, aún esa predicación no es en vano, porque esa predicación va a servir para condenación de todas esas personas que no escucharon el mensaje. O sea que nosotros a veces nos sentimos mal porque decimos predicamos y la gente no se salva. Y la gente no se salva. Yo entonces me preguntaba, en el tiempo de Noé, 100 años pasó Noé construyendo un arca. 100 años para que se salvara nada más que él y su familia. 8 personas. 8 personas nada más. En toda esa generación que estaba allí en ese tiempo. Predicando de alguna manera, entregando un mensaje. Dios enviará un diluvio, va a venir una destrucción, tenemos que salvarnos. Y ese mensaje fue propagado de una o de otra manera, de las 1000 maneras como Dios siempre a través de su palabra, a través de los dones que Él ha repartido a los hombres, ha podido entregarlo. Dios nunca envía un predicador a un lugar solamente para salvar a la gente. También a veces el mensaje tiene que llegar para condenación de mucha gente, porque mañana cuando se presenten ante Dios no van a tener excusa. Se les predicó el mensaje del Evangelio y vosotros hicisteis caso omiso a lo que se les predicó. Eso servirá para condenación de las personas. O sea que usted tiene un poder tan grande. Si no se desespere pensando que como predicador usted es cualquier cosa. Usted tiene que pensar que es un embajador de Dios, que es un predicador del mensaje del Evangelio, que el mensaje que sale por su boca, que se expresa a través de una alabanza, que se expresa a través de una conversación, que se expresa a través de un púlpito, en una oratoria, en una homilia o lo que sea. El mensaje que usted está predicando es un mensaje que va a repercutir y producir un impacto para la eternidad, bien sea para salvación eterna para condenación eterna. Dios no nos mandó a nosotros a que nosotros salvemos a la gente. Él nos mandó a nosotros a predicar. Dios dijo, no podemos llevar a todo el mundo a Cristo, pero sí podemos llevar a Cristo a todo el mundo. Amén. Y el mensaje del Evangelio es nuestra responsabilidad como iglesia. Usted no está llamado a salvar a nadie, usted está llamado a predicar el mensaje del Evangelio. Predique el mensaje del Evangelio y siéntase contento y feliz, aunque la gente no lo oiga. Porque lo que usted ha hecho y lo que usted hace y lo que usted hará será para bendición, para condenación eterna. Esfuércese usted en ir, en salir de las 4 paredes de la iglesia, en apoyar a todo el trabajo que se está haciendo en los diferentes puntos de misiones. Esfuércese en apoyar, en ir allá, en acercarse allá, porque ese mensaje, esa actitud, ese esfuerzo que usted haga produce un impacto en las vidas que ahí están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. No se quede de brazos cruzados esperando nada. Vaya a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas de salvación, el mensaje que va a producir salvación o condenación eterna. Y todo lo demás es añadidura. Y todos los que predicencia, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre van a sanar a los enfermos. Esas son señales que van a venir como añadidura. El respaldo de Dios a todos aquellos que van. Pero esto es lo más importante, que nosotros vayamos, que nosotros prediquemos el mensaje del Evangelio y que nosotros predicando el mensaje del Evangelio estemos claros que estamos entregando un mensaje que va a servir para salvación o condenación eterna. Siéntase un privilegiado de Dios el ser llamado como predicador del Evangelio. El predicador del Evangelio es alguien importantísimo aquí en la tierra. Y usted lo es como predicador del mensaje del Evangelio. No se ponga a excusarse y a decir, no es que yo no soy predicador, es que yo no diga eso. No es que me da miedo predicar, no diga eso. Porque si usted tiene temor de Dios, entiende que
Dios le ha entregado un mensaje. Su vida es un mensaje. Y cada predicador predica un mensaje que está en sí mismo. Y a veces nosotros estamos buscando tantas palabras y lo que tenemos que hablar es de lo que Dios ha hecho con nosotros, de la salvación tan grande que Dios nos ha entregado a nosotros, a cada uno de nosotros, de hablar de las maravillas de nuestro Dios, porque anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hable de usted, hable de Cristo, predique el mensaje del Evangelio, siéntase orgulloso, siéntase digno, siéntase importante porque usted es un predicador del Evangelio. No diga como dice la mayoría de la gente, los cristianos en el día de hoy. No, ¿quién eres tú? Yo soy un predicador del Evangelio y no te das cuenta la importancia, lo que tú representas, que ese mensaje que sale por tu boca va a salvar a mucha gente, que ese mensaje que sale por tu boca va a condenar a mucha gente, que ese moverte tú y salir de las cuatro paredes e ir a un lugar va a condenar a mucha gente, va a salvar a mucha gente, va a impactar a mucha gente. Eso, entonces, es el resumen de estos dos versículos, tan pequeñitos, tan sencillos, pero tan poderosos que son. Entendamos esto, somos los predicadores del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. Somos aquella gente que Dios ha llamado para que nosotros llevemos la paz y la salvación y la buena nueva al mundo que no conoce al Señor. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, noche ya, por la predicación, por la palabra que tú nos das. Señor, gracias por todos los que están aquí, gracias por todos los que nos pueden escuchar, gracias por todos los que pueden recibir esta palabra, Señor. Queremos salir de aquí, Señor, con nuestra frente en alto. Si de alguna manera el desánimo ha llegado a nuestras vidas y pensamos que hemos tenido tanto tiempo predicando y nos hemos desanimado, pensando que ya la predicación no es, en estos tiempos no es como debería hacerse, como se ha hecho siempre, Señor, que nos cansamos. Pero, Señor Dios, hoy tú nos dices por tu palabra, abre tu boca, rompe tu silencio, sigue predicando. Si no estás predicando, ahora levántate y comienza a abrir tu boca para predicar el mensaje del Evangelio. Y vas a ver la salvación tan grande que Dios va a hacer a través de esa predicación. Eres tú el instrumento, eres tú el escogido. Somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, los escogidos para ser portadores y predicadores de este mensaje. Aquí estamos, Señor Dios. Quien sea a través de una música, a través de un instrumento musical, a través de una canción, de una interpretación de una canción, a través, Señor, de una letra, no importa, Señor, a través de una oratoria, de una homilia, no importa, Señor, la manera, a través de esa coreografía, que sé yo, Señor, a través de ese mensaje que yo puedo escribir allí en las redes sociales, no sé cuál sea el don que Dios te ha entregado, que Dios me ha entregado a nosotros. Vamos a seguir predicando el mensaje del Evangelio, porque hay muchas vidas que van a ser salvadas y muchas otras que lamentablemente tendrán que ser condenadas, porque ese mensaje poderoso que tú y yo estamos predicando hoy en día está sirviendo, se está predicando. El enemigo quiere cerrar tu boca. El enemigo no quiere que tú prediques. El enemigo no quiere que tú sigas haciéndolo, porque eso le hace daño a él, le hace daño a las demás personas. Y las personas no van a oír, como dice su palabra. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.